Buenas, en esta sesión vamos a hablar de funciones. Vamos a abarcar primero su concepto para que entendamos bien de qué estamos hablando, su representación gráfica, vamos a plantear algún tipo de problema de iniciación y luego vamos a hablar de dominio. ¿Qué es el dominio y cómo puede calcularse el dominio de algunas funciones principales? Pues bien, para hablar de función tenemos que definir primero que función es toda relación entre dos variables, una dependiente y otra independiente, con relación de una sobre otra única. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, entendemos como variable dependiente cualquier tipo de variable que dependa de otra, como su propio nombre indica. Por ejemplo, nos subimos a un taxi y queremos calcular el dinero que pagamos en función de los kilómetros recorridos. Por lo tanto, el dinero que pagamos, los euros, dinero sería la variable, es la variable que depende de otra, que son los kilómetros, o lo que viene siendo el espacio recorrido, ¿vale? Por lo tanto, hay algunas variables que nunca dependen de otras. Estas son, por ejemplo, en un taxi, en nuestro taxi serían los kilómetros van a pasar igual en función de dónde quieras ir, el recorrido, y en base a eso vas a pagar un dinero. Otra variable independiente muy común, por ejemplo, el tiempo. El tiempo pasa, transcurre y en función del tiempo podemos calcular otras cosas, pues temperatura de algo, o pH de una muestra, o infinidad de cosas. Ya habiendo determinado esto, en los ejercicios de funciones típicos de cualquier prueba, por ejemplo, prueba de acceso a grado superior o nivel de la ESO, bachillerato, lo primero es identificar estas dos variables. ¿Cuál sería la dependiente y cuál es la independiente de nuestro problema? Una vez la hayamos identificado, podemos pasar a establecer la relación. A esa relación es a la que le llamamos función. La variable dependiente siempre será la y la independiente, la que pasa sí o sí para nuestro problema, es la x. Por lo tanto, podremos definir una función como toda relación de y con x. Entonces, siendo una función la relación entre dos variables, tenemos que delimitar esto un poquito. Para cualquier valor de x que demos, no puede existir más que un único valor de y. Es decir, no tiene sentido que si yo voy en un taxi y hago un recorrido de 5 kilómetros, pague 6 euros, pero a la vez tenga que pagar 2. Solo voy a tener que pagar una cantidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviese algo como esto, no podría ser una función. ¿Por qué? Porque si yo tengo, recordamos que el eje horizontal sería el de la variable independiente o las x y el eje vertical sería el de la variable dependiente o las y's. Si yo, por ejemplo, he recorrido para nuestro caso 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, lo que no tiene sentido es que yo tenga que pagar esta cantidad, a la vez esta y a la vez esta, que encima tendría menos sentido porque en este caso no podemos pagar una cantidad de dinero negativa. Por lo tanto, ya habiendo delimitado esto, diremos que el concepto de función se asemeja más a algo así. Yo tengo los ejes y, por ejemplo, una función tal que así, porque para cada valor de x existirá un único valor de y. Esto es lo que entendemos como función. Así se relacionan dos variables. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que me subo a un taxi y por el mero hecho de subirme a un taxi, la tarifa es 2 euros por empezar el servicio y luego voy a pagar 50 céntimos por kilómetro recorrido. Por ejemplo, una tarifa muy barata, pero esta sería un ejemplo. Vale, en este caso, el dinero que voy a pagar, al dinero le llamo y. La y va a ser igual a los 2 euros que voy a pagar solo por subirme al taxi, más 0,50 céntimos o 0,50 euros, mejor dicho, por cada kilómetro que recorra. De esta manera estoy relacionando la variable dinero con la variable kilómetros recorridos. Esto sería, por lo tanto, una función, una relación entre dos variables. Ahora vamos a pasar a intentar graficarlas o representarlas. Cuando es una función lineal, tal como esta, es una función polinómica de grado 1, vamos a tener una recta, lo mejor es hacernos una tabla de valores. Podremos representar cualquier polinomio, dar
hacer una tabla de valores o dar valores a la X para calcular valores de Y siempre es un recurso y una opción práctica, siempre y cuando tengamos los conocimientos necesarios, por ejemplo, cuando es una función cuadrática, los conocimientos para representar una parábola, o cuando es una función que tenga asíntotas o que tenga algún punto excluido en el dominio. Esto lo veremos en otros vídeos con más detenimiento. De momento vamos a pasar a la representación de una función como esta. Imaginaos que tenemos que representar en un eje de coordenadas x, y. Es muy importante marcar la escala, más o menos, aunque marquemos solo los primeros valores, por ejemplo. Estos serían euros, 2, 3... Vale, vamos a seguir con nuestro problema, ¿vale? Con nuestro caso del taxi. Pues bien, se tratará de ir dándole valores a la x que pertenezcan al dominio. El dominio de una función, no lo he dicho, son todos los valores de x para los cuales existe valor de y. En nuestro caso, por ejemplo, no podremos decir que vamos a recorrer menos 10 kilómetros porque no existe ni un espacio negativo ni tampoco una cantidad de euros, en este caso negativos, puesto que tenemos que pagar. Por lo tanto, en nuestro caso, nuestro dominio quedaría excluido a los números positivos y nuestro recorrido lo mismo, porque no podríamos pagar menos 10 euros por subirnos a un taxi. Entonces, en este caso, daremos valores de la x que sean probables. No podremos dar, por lo tanto, menos 2. Podremos empezar a dar valores a partir del 0, es decir, el momento en el que nos subimos al taxi. Para cualquier valor de los kilómetros que demos, tendremos que calcular, por lo tanto, el valor de los euros que tengamos que pagar. En este caso, por ejemplo, para la x0, si sustituimos aquí, tendremos que y es igual a 2 más 0,5 por 0, o lo que es lo mismo, 2. Ya tendremos, por lo tanto, el primer punto. Siguiente punto, podemos decir que hemos recorrido 1 kilómetro o 2 kilómetros, por ejemplo. Sustituiremos aquí, igual a 2 más 0,5 por 2. En este caso tendremos 3 euros. Podríamos dar más puntos, por ejemplo el 4. La y sería igual a 2 más 0,5 por 4. Esto es 4. Y yo creo que ya serían suficientes. Para representar una recta sabéis que solo hacen falta 2 puntos. Unimos y tenemos la representación gráfica. Dicho esto, podemos pasar a representar los puntos que hemos obtenido. Por ejemplo, para 0 de la x, 2 de la y, 1, 2, aquí estaría el primer punto. Para 2 de la x hemos dicho 3, por aquí estaría el siguiente punto. Para 4 de la x hemos dicho 4 de la y. Aquí estaría el siguiente punto y por lo tanto nuestra recta sería esta de aquí. Como hemos dicho, no podemos dar valores a la izquierda del eje X ni bajo del eje Y porque no tenemos ni euros en negativo ni kilómetros en negativo. Por lo tanto, para nuestro problema, la función estaría definida y determinada. Ahora vamos a tratar de imaginar otro problema. A ver si me seguís. Imaginaos que nos plantean 2 tarifas para nuestro polideportivo del barrio. Nos dicen que tenemos una opción. La primera sería pagar una cuota mensual de 10 euros y luego 1 euro por cada baño en la piscina, por ejemplo. La siguiente opción nos dice que no paguemos nada mensual, pero que cada baño nos costará 3 euros. Y nos plantean algunas cosas. Vamos a empezar definiendo la función, las 2 funciones. Tenemos la tarifa A. La tarifa A nos dice que el dinero que nos va a costar, obviamente aquí la variable independiente será el número de baños, que será el que nos va a determinar si vamos a pagar más o menos. El número de baños será la variable independiente y el dinero que paguemos la dependiente. Por lo tanto, el dinero que vayamos a pagar en la tarifa A son 10 euros porque sí, más 1 euro por cada baño, o lo que es lo mismo, más 1 por x, x. Esta sería nuestra primera función. La siguiente función sería, por ejemplo, nuestra siguiente tarifa es que no pagamos nada inicial, sería 0 euros, y lo que sí que pagamos es 3 euros por cada baño. Y ahora nos piden que comparemos estas 2 opciones. ¿Cuál nos convendría más? Pues bien, como todo, si me voy a dar 2 baños al mes, casi que me conviene esta, pero si me voy a dar un número X bastante elevado, probablemente me convencerá la A. Vamos a graficar esto y a verlo gráficamente, ¿vale? Luego vamos a también poder calcularlo numéricamente. Si yo me representase estas gráficas, no nos harían falta
número de baños negativo ni dinero negativo, por lo tanto esto lo podríamos simplificar bastante y en vez de hacer un eje coordenado típico podemos hacer este. Aquí estaría 0 euros, 0 baños. X lo llamamos el número de baños y a la Y es el dinero en euros. Aquí podemos hacernos una tabla de valores para la A y una tabla de valores para la B. X e Y. En la A, si me doy 0 baños, pagaré 10 más 0, 10 euros. Si me doy 3 baños, por ejemplo, pagaré 10 más 3, 13 euros. Si me doy 6 baños, por ejemplo, pagaré 10 más 6, 16 euros. Vamos a ver qué pasa en la tarifa B. En la tarifa B yo tengo aquí una tabla de valores también. Para 0 baños pagaré 0 euros. Para, por ejemplo, 3 baños pagaré 9 euros y para 6 baños pagaré 18 euros. Vamos a ver. Vamos a representar una función y la otra. La primera, la A, la vamos a representar en rojo. Tenemos que para 0 euros pagas 10. Vamos a representar la escala. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baños. Lo ponemos aquí, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y aquí empezamos, por ejemplo, podemos decir que estos son 2 baños, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 baños, por ejemplo. Tenemos entonces que para la opción A, que hemos dicho que la representamos en rojo, tenemos para 0 baños pagamos 10 euros, que estaríamos por aquí. Para 3 baños pagamos 13, que estaríamos 12, 13, por aquí. Y para 6 baños pagamos 16 euros. Para 6, esto sería 12, 14, 16. Pues por aquí estaríamos. Y por lo tanto nuestra recta sería esta de aquí. Esta es nuestra opción A. Vamos a ver qué pasa con la B. La representamos en negro y tenemos que para la X0 pagamos 0 euros, empezaríamos ahí. Para 3 pagamos 9, esto sería 8, 9 por aquí. Y para 6 baños pagamos 18, 18 estaría por aquí, más o menos, ¿vale? Entonces vemos que tendríamos una recta como esta, más o menos, ¿vale? Lo hemos hecho a mano alzada, pero bueno, se ve más o menos. ¿Qué observamos aquí? Por ejemplo, observamos que en el eje vertical vamos a ver el dinero que pagamos. ¿Cuándo pagamos más dinero? Pues pagamos más dinero cuando la recta esté por encima. Es decir, imaginaos, para 2 baños, por ejemplo, que estaría aquí, pagaríamos menos dinero con esta tarifa que con esta de aquí. Pues bien, si nos pidiesen en qué punto pagamos lo mismo, sería donde se cortan. En ese punto pagamos lo mismo con una tarifa que con la otra. Ahora, enseguida vamos a calcular este punto de forma analítica. Pero gráficamente podemos ver que desde este punto para allá la opción más barata es la A y la B sería la más cara. Y desde este punto hacia la izquierda la opción más barata sería la B y no la A. De forma analítica, para calcular justo el punto de corte en el que pagamos lo mismo, sería tan sencillo como igualar las dos expresiones. Es decir, si yo igualo el valor de la y de aquí, que sería 10 más x, al valor de la y de esta segunda función, que sería 3x, obtendré el punto para el cual y, que es el dinero, vale lo mismo. Entonces haríamos 10 más x igual a 3x. De aquí tendríamos que 10 es igual a 2x, la x positiva pasa negativa al otro lado, y x sería igual a 10 partido por 2, o lo que es lo mismo, a 5 baños. Es decir, cuando llevemos 5 baños vamos a pagar lo mismo con dos tarifas, con ambas tarifas. Si vamos a darnos más de 5 baños, cogeremos la opción A. Y si vamos a darnos menos de 5 baños, elegiremos la opción B. Esto sería todo. Hemos comentado antes que íbamos a explicar el concepto de dominio. El concepto de dominio, ya lo hemos dicho, es todos los valores de x para los cuales existe valor de y. Esta es una función lineal, muy sencilla, un polinomio de grado 1. Si queréis ver el dominio de funciones más complicadas, os recomiendo que vayáis al vídeo de dominio, ahí explicamos el dominio de funciones más complejas.
También tenemos otro vídeo de representación de funciones, así que podéis visitarlo y cualquier duda podéis preguntarme. Muchas gracias y esto ha sido todo.